Hola Saddleback, todos en el campus. Es muy bueno verlos aquí esta semana. Vamos a hacer algo diferente esta semana. Vamos a hablar de la Reforma. 500 años atrás, uno de los más importantes eventos de la historia humana sucedió. Quienes lo recuerden de la preparatoria o la universidad, recuerdan algo llamado la Reforma que cambió la dirección de la iglesia. Bien, podríamos hablar solo de la historia, lo que algunos nerds de la historia disfrutarían. Pero en vez de eso vamos a hablar de la razón de ello y de lo que significa para nosotros hoy. Porque en serio, cuando ves la reforma histórica se construyó sobre una reforma personal, un cambio personal renovador en la vida de un hombre llamado Martín Lutero. Y la buena noticia de la que el pastor Buddy y yo vamos a hablar esta semana es la noticia de que Dios quiere obrar ese tipo de reforma en cada una de nuestras vidas. Quiere hacer algo nuevo en ti. La Biblia dice, Jesús dijo en Juan 10:10, el primer verso en sus notas. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que quiere darte vida en abundancia, quiere una vida renovada. Si miras 500 años atrás, no solo Martín Lutero, mucha gente pudo ver que la iglesia necesitaba una reforma por muchas razones. Necesitaba una reforma porque las cosas del mundo se habían vuelto más importantes que las de Dios en la iglesia. Necesitaba una reforma porque trabajar o incluso comprar tu camino al cielo había empezado a tapar el mensaje de la gracia de Dios. Necesitaba una reforma porque el poder personal era una meta antes de la santidad personal. Y esta semana vamos a hablar de ese hecho histórico, pero también de qué significa para nosotros hoy. Entonces, ¿cómo se ve que necesita una reforma personal? ¿Qué pasa que veo en mi vida? ¿Qué digo, necesito que esto sea diferente? ¿Hay algunos indicadores? Quiero mencionar unos cuantos. Uno es que te sientes agotado y es lunes por la mañana. Eso es definitivo, como indicador que necesitas una reforma. Otro es que tu mecha de ira se vuelve así de corta. Todo te hace enojar. A la persona que te molesta no le querías hablar, pero ahora le gritas y avergonzado le dices, ay, mis hijos están atrás, y te das cuenta de repente. O estás formado en una fila, alguien se mete enfrente y pide algo más y tienes que sentarte y esperar y estás enojado y te enojas. Y es que piensas, ¿y yo qué? Necesitas una reforma. Cuando descubres que trabajas más y logras menos y menos, ese es uno de los signos de esta necesidad de una renovación personal, o de reforma personal, o no quieres ir a la cama porque sabes que vas a estar despierto, ansioso una noche más. O no tienes energía ni para las cosas más importantes, las quieres hacer. Todas esas son señales de que necesitas una reforma personal, y la verdad es que no la necesitas solo una vez en la vida. Yo la he necesitado muchas veces, hasta diariamente, para que Dios te renueve, te restaure, te haga reformación. La experiencia de una renovación personal es de lo que vamos a hablar esta semana. Déjame mostrarte dónde empezar. Una oración muy fácil del libro de Salmos, una oración que hizo David. La Biblia dice en Salmo 51:12, restaura en mí la alegría de tu salvación. De hecho, quiero con todos los del campus leer esto en voz alta, que sea nuestra oración conjunta. ¿Quieres leerla conmigo? Restaura en mí la alegría de tu salvación. Dios oyó esta plegaria. Vamos a echar un vistazo a cómo puede hacer eso. Y hay un lugar único donde podemos buscar. La reforma se construyó en lo que se llaman los 5 solos. Viene del latín sola, solo. Las 5 cosas principales que necesitaban cambiar. 5 cosas con las que nada se podía entrometer. Y las 5 cosas que eran importantes entonces son las mismas 5 cosas importantes en nuestra vida hoy, con las que no puedes permitir intromisiones. Son las mismas cosas que tú necesitas, yo necesito para una reforma personal. Y al entrar a esto, déjame aclararte desde el principio que no hablamos de perfección, sino de reformación. Cuando la iglesia se reformó cientos de años atrás, ¿se volvió perfecta? No hay iglesia perfecta, incluso hoy. Solo empezó a ir en la dirección correcta. Y eso es lo que Dios quiere hacer en mi vida, en tu vida. Él no nos hace perfectos hasta llegar al cielo, pero puede llevarnos en la dirección correcta. Vamos a ver juntos estas 5 cosas que cuando las entendamos encontraremos ese sentido renovado de la energía para vivir. Encontraremos ese sentido reformado de lo que Dios quiere en nuestra vida. Número 1, la primera de estas 5 es apóyate solo en la gracia. Gracia sola. Están originalmente en latín, así que era sola gratia.
Si me hubieran preguntado las 5 cosas que pensaba que nunca haría aquí en Saddleback en un fin de semana, sería hablar en latín con ustedes. Esa sería una. Mi frase en latín favorita es ensalada César. Ese es todo el latín que sé. Pero estas son las frases que se usaban. Apóyate solo en la gracia. Efesios 2:8 dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Tú no puedes llevarte el crédito. Es un regalo de Dios. Tú no te ganaste tu nacimiento físico. ¿Cómo podrías? Fue solo el don de la vida que se te dio. Y tú no puedes ganar tu nacimiento espiritual. Tu conexión espiritual con Dios viene solo, dice el verso, por la gracia de Dios. Gracia sola. Bien, don y gracia son la misma palabra en griego del Nuevo Testamento, así que el don de Dios es la gracia de Dios, y la gracia de Dios es el don de Dios, van juntos, y la reforma personal empieza al recibir el don de la gracia de Dios. Esto es lo que Martín Lutero tanto necesitaba y por lo que inició la reforma. Él trataba de ganarse el amor de Dios, ganarse el favor de Dios, ganarse el perdón de Dios, y tenía formas muy radicales de hacerlo. Una vez se acostó en la nieve, desnudo, toda la noche, diciendo, eso me va a limpiar mis pecados. Tenía el hábito de azotarse con un látigo para sacar el pecado de su vida. Por loco que parezca, sé que algunos de ustedes se dan palizas todos los días, esperando que de alguna manera eso los lleve a la gracia de Dios, esperando que de alguna manera eso los lleve al lugar del perdón. Esperando que de alguna manera eso pague los males que han hecho en su vida. Esa es la gracia sola. La única forma es la gracia, así que deja de azotarte para ganar el amor de Dios y mira a la gracia de Dios. Es la única forma. Se recibe este don diciendo a Cristo Jesús, gracias por la gracia que me mostraste en la cruz, dando tu vida por mí para que yo pudiera vivir. Si nunca recibiste ese don, recíbelo ya. Agradécele ese don y recibe ese don. Y aún mientras lo recibes, déjame decirte que ahora debes apoyarte en él. Algunos recibieron este don hace mucho tiempo y descubrieron esto. La razón por la que necesitamos una reforma es que tenemos que desviarnos de lo principal, tenemos que desviarnos de la gracia. Así que descubrimos que iniciamos con la gracia diciendo, soy perdonado solo por la gracia. Pero luego nos desviamos y pensamos que de alguna manera ganamos el amor de Dios por las cosas buenas que hacemos como cristianos, porque he sido cristiano mucho tiempo en el ministerio, por cómo trato a mi familia, porque leo la Biblia, sea cual sea tu lista, sientes que Dios te ama más porque haces esas cosas. No, es solo gracia. Es solo gracia de principio a fin. La razón de que Dios te amara al principio es la gracia. La única razón de que te amara al final es la gracia. En eso te apoyas, en la gracia. Así que digo, si te sientes tembloroso por dentro, te sientes inseguro, una de las claves para una reforma personal es volverse a apoyar en la gracia de Dios. Si estás parado sobre algo inestable, bájate y párate sobre algo sólido. La gracia es sólida. Primera de Pedro 5:12 dice, les he escrito brevemente para animarlos y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios. Manténganse firme en ella, así que apóyate en la gracia. La más famosa declaración de la Reforma fue cuando Lutero fue desafiado a refutar todos sus escritos por las autoridades de la Iglesia. Quizá recuerden que se paró ante ellos y dijo, aquí me paro, no puedo hacer más. Fue firme en las declaraciones que había hecho. Y lo que te digo a ti es que necesitamos llegar al punto de decir, aquí me paro sobre la gracia de Dios. Así que sé que soy amado, así que sé que me ha perdonado. ¿Has tratado de hacer que Dios te ame más por las cosas que haces? Necesitas una reforma personal. ¿Has tratado de ganar salvación por las cosas que haces? Necesitas esta reforma personal. Bájate de lo inestable y párate en tierra sólida. Estás perdonado. Eres aceptado. Eres amado. Puedes apoyarte en esas verdades solo por la gracia de Dios. Puedes apoyarte en esas verdades solo por la gracia. Buddy va a venir a hablar en la segunda parte de la reforma personal. Así que para experimentar la reforma personal te apoya solo en la gracia, y eso es lo segundo que hacer. Quizá quieras escribir, es confiar solo en las Escrituras. Confía solo en las Escrituras. Jesús dijo
que edificaría su iglesia y que los poderes del infierno no la vencerían. Jesús sigue edificando su iglesia y la edifica una vida a la vez. Y Jesús sabe que una de las herramientas principales que se usa para edificar una vida es la Escritura, es la palabra de Dios. El término en latín de estos 5 solos era sola Escritura. Eso significaba solo en la Escritura. Significaba que la Escritura era la única, inherente, infalible autoridad para la fe cristiana y la vida. De hecho, la Biblia lo dice. Segunda de Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. En otras palabras, la Biblia es el estándar por el que todo lo demás se mide en la vida cristiana. Déjame darte un ejemplo de lo que quiero decir. Yo tengo aquí una herramienta sencilla que quizá reconozcas. Se llama plomada. Y una plomada, como dije, es muy sencilla, solo un peso y una cuerda. Pero trabaja con la ley inmutable de la gravedad. Y cuando el peso deja de moverse, la cuerda está bien derecha. Un carpintero, un albañil usaría una plomada al construir un edificio. La cuelga de una viga del techo y cuando la línea está bien derecha dice que es recta. Y esta línea recta ahora se vuelve el estándar con el que se construye el resto del edificio. Incluso puedes oír a un carpintero o a un albañil decir, ¿sabes? Necesitamos hacer recta esta pared. Es alinearla con el estándar. Si no hay estándar de rectitud, la integridad del edificio está en peligro. De hecho, el edificio puede derrumbarse si las cosas no son rectas, si no están derechas. Jesús dijo que todos estamos construyendo algo, construimos una vida y todos necesitamos un estándar de fidelidad para medir, para usarlo y que nos diga qué está bien y qué está mal. La Biblia es la plomada para la vida cristiana. Ella es el estándar de rectitud, es el único, inherente, infalible estándar ante el que traemos todo pensamiento, toda duda, toda esperanza, todo sueño, toda oportunidad, toda decisión. La traemos ante la plomada, la verdad, el estándar de la palabra de Dios y decimos, ¿cómo se alinea esto? ¿Cómo se alinea con este estándar de rectitud? Verás, en tiempos de la Reforma, la Iglesia había perdido dirección, y resulta que ellos habían perdido la dirección porque se habían apartado de la autoridad de la Escritura. Y lo mismo puede pasar en la vida de un creyente, así como la Iglesia perdió la dirección. Yo puedo perder dirección cuando me desvío de la autoridad de la verdad, la Escritura. Verás, hay quienes leen la Biblia, pero luego también leen el horóscopo o leen al más reciente pensador de la nueva era, la última moda psicológica o consejero, a alguien que vean en televisión, cualquier cosa que suceda afuera. Y si no les gusta lo que Dios dice en su palabra, pues se van a buscar a otro lado, hasta que por fin encuentran algo o a alguien que les confirma su propia noción preconcebida, o justifica o racionaliza la conducta que quieren adoptar. No tienen plomada y el problema de todo es que con el tiempo, en algún punto, todas esas fuentes tienen que llegar a colisionar en algún punto temporal. La palabra de Dios y la cultura colisionarán. Así que debemos decidir por anticipado cuál es la plomada, cuál es mi estándar de rectitud. ¿Cómo voy a saber lo que debo hacer? ¿Sobre qué voy a construir mi casa? ¿Será sobre la verdad inmutable de la palabra de Dios? ¿O acaso mi estándar va a ser la voluble cultura que me rodea? ¿Cuál es la fuente definitiva de rectitud y de guía? La Biblia lo dice así en Salmos 1:19. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? En otras palabras, ¿cómo puede mantenerse en el camino correcto? Es viviendo conforme a tu palabra. ¿Significa eso que serás perfecto y que no vas a cometer ningún error? ¡Claro que no! Nunca estarás sin pecado en esta vida. Pero puedes pecar menos
si construyes tu vida y sigues viviendo según la palabra de Dios. La Biblia dice de sí misma en la carta de los Hebreos: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia dice que la palabra de Dios es la espada del espíritu y tiene dos filos. Y esa espada de dos filos tiene un filo vivificador y otro que te puede matar. El filo vivificador es lo que nos hace cirugía a corazón abierto y corta la infección del pecado. Y el filo mortal de la palabra de Dios es lo que da muerte a las mentiras que hemos creído y escuchado. Da muerte a las actitudes pecaminosas que nos impulsaban. Debemos permitir que la palabra de Dios haga su trabajo vivificador y trabajo mortal en nosotros. Va a cambiar tu forma de pensar. Va a cambiar tu forma de vivir y de actuar. Va a cambiar tu carácter. Te va a liberar de viejas mentiras, viejos hábitos y viejas formas de vivir. Y no solo te liberará de esas cosas, te va a liberar para convertirte en la persona que Dios quiere que te conviertas. Te liberará para vivir una vida de confianza y de fuerza e integridad. Una vida vivida para la gloria de Dios. Sola Escritura. Confía solo en las Escrituras. El pastor Tom expondrá el siguiente punto. Entonces, la tercera opción para que esta reforma personal suceda en tu vida es caminar solo en la fe. Caminar solo en la fe. Sola fide es el término en latín. Si quieren escribirlo, yo lo escribo solo en la fe. Hay un verso que más que ninguno otro ocasionó esta reforma. Mientras Martín Lutero batallaba con su propia decisión de tratar de ganarse la gracia de Dios, se topó con este verso en Romanos 1:17 que cambió su vida y hasta cambió su historia. Romanos 1:17 dice: en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, desde principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. En este verso podría subrayar justicia que viene de Dios y también justo, y trazar una línea entre los dos, porque eso es lo que la Biblia implica cuando dice justo. Tiene muchos significados. Justo es alguien que es muy buena persona o quizás alguien que cree ser muy buena persona. Pero cuando la Biblia usa esa palabra se refiere a estar bien con Dios, bien en la relación con Dios, bien a la vista de Dios, algo que solo Dios puede hacer. Si estás bien a tus propios ojos, es que tienes salud emocional. Y eso es bueno. Muy bueno. Si estás bien a los ojos de los demás, es que eres popular, que es mucho mejor que ser impopular. Pero esos dos no son nada en comparación con estar bien con los ojos de Dios, porque eso es lo que va a durar para siempre. Y si aún tienes problemas de salud emocional y popularidad, puedes estar bien a los ojos de Dios por la fe. Todo empieza con la fe. Estar bien a los ojos de Dios te da salvación eterna. Te da vida del tipo que Dios quiere que vivas en este mundo. Ve este verso en pantalla. Romanos 3:22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces, ser justo a los ojos de Dios, Dios dice: si confías en mí, estamos bien entre nosotros. Estoy bien contigo. Él dice: la única forma de aceptar esto es por la fe. No puedes verlo, ni siquiera sentirlo la mayoría de las veces, porque ves tu fealdad, tu propio pecado, así ni siquiera lo sientes. Dios no te tatúa justo ante mis ojos al convertirte en cristiano para que al verte digas: bien, sé que estoy bien. No, la única forma de saberlo es por la fe. Solo por la fe sabemos que estamos bien con Dios, que nuestra relación está bien con Él. Cuando estás bien a los ojos de Dios, Él arregla todo lo demás en tu vida. La Biblia dice en 2 Corintios 5:7 cómo debemos vivir todos los días, porque por fe andamos, no por vista. La vista es la forma en que ves las cosas, la fe es la forma en que Dios ve las cosas. La pregunta es: ¿qué va a determinar tus próximos pasos? ¿Será la forma en que tú ves las cosas o la forma en que Dios las ve? Caminamos solo por fe. Y si vas a caminar por fe, hay un capítulo en la Biblia que te recomiendo leer y releer.
A Hebreos capítulo 11 se le llama el capítulo de la fe porque habla demasiado sobre cómo tener fe. Usa todos los ejemplos que se me ocurren del Antiguo Testamento, de cómo tú y yo podemos caminar en fe, cómo vivir en fe. Quiero echar un vistazo a un par de ellos. No tenemos tiempo para verlos todos. Hay una frase de 4 palabras usadas 16 veces en Hebreo 11. Fue por la fe. Fue por la fe que Abraham hizo esto. Fue por la fe que Sara hizo eso. Fue por la fe que Moisés hizo aquello. Esas deben ser las palabras que definan nuestra vida si vamos a caminar en este estilo de vida de reforma por la fe. Y aunque no tengo tiempo de verlos todos, espero que los veamos. Oro para que los veamos, tengan algo que ver con el desafío de fe que quizás estés enfrentando. La Biblia dice que fue por fe que Abraham pudo irse de su casa. Quizá ahora algunos estén enfrentando el reto de irse, quizá mudarse, quizá dejar el trabajo que tienes, o quizá el reto de que alguien que amas, uno de tus hijos, se vaya a la universidad, ya dejó el hogar. Fue por la fe. ¿Vas a enfrentar eso con fe o con tu propia visión? Esa es la pregunta. Fue por la fe que Noé construyó un barco. Dios quiere que construyas algo. ¿Vas a hacerlo con tu propia energía y fuerza o vas a pedirle fe para poder construirlo? La fe te ayuda a construir. Mucha gente cree que la fe no tiene nada que ver con la vida diaria, pero no es así. Lo que sea que construyas, cuando construyas tu familia, construyas tu negocio, cuando construyas tu casa, debes construirla con fe, pidiendo a Dios la fuerza de la energía, la dirección. ¿Estás construyendo algo ahora? Ahora di: Dios, quiero hacerlo por la fe. Fue por la fe que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Enfrentaron el mayor problema y por fe cruzaron al otro lado. Ahora mismo lo sé, algunos enfrentan el Mar Rojo en su vida. El mayor problema del que parece que no pueden salir. La fe es la única salida. Solo la fe es la salida cuando enfrentas un mar rojo y no hay paso. Fue por la fe. Y recuerdo que unos años atrás enfrentaba una gran desilusión. Hubo algunos sueños sobre el ministerio que no sucedieron como yo quería que pasaran. Yo me sentía solo, sentía que no me entendían. Así que decidí vivir en Hebreos 11 por un rato. No sentía mucha fe, pero quería tener más, así que decidí vivir en este capítulo. Me gusta memorizar, así que memoricé este capítulo para que me hablara una y otra vez. Déjame contarte lo que Dios me enseñó. Me enseñó que no hay circunstancia que pueda robarnos la oportunidad de elegir tener fe. No hay circunstancia que puedas enfrentar que pueda quitarte a ti la opción de tener fe. Podría haber dicho: fue por la fe que logré ese sueño, pero también puedo decir que fue por la fe que enfrenté esa desilusión. De cualquier forma, pude tener fe, pude elegir tener fe. Al final, lo más importante no fue si logré el sueño o experimenté desilusión. En realidad, solo la fe fue lo más importante. Fue que quiero tener fe en la tormenta. La verdad es que con los años que pasaron y quizá algo de humildad al verlo, quizás si Dios me hubiera concedido ese sueño, habría herido mi fe porque habría confiado en mí mismo y en cómo quería hacer las cosas, y quizás sufrir esa decepción fue lo que edificó mi fe para el sueño que Dios tenía para mi vida, no mi sueño, sino su sueño. Entonces no importa lo que enfrentes, fue por fe, solo por fe. Elige tener fe, así es como se experimenta la reforma personal. Luego, el siguiente paso: si quiero experimentar una reforma personal, lo siguiente que necesito hacer es esperar solo en Cristo. Esperar solo en Cristo. Solus Christus, solo en Cristo. Es mi única esperanza, no hay otra esperanza. Cuando no sé qué esperar, siempre puedo esperar en Él. Primera de Pedro 1:3 dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Ese verso te dice que puedes tener esperanza, porque Jesucristo resucitó de la muerte. Mediante su resurrección, el poder de lo que pasó hace 2000 años, Cristo puede darte esperanza, justo ahora, hoy. Y con cada uno de estos solos, estas cosas que necesitamos hacer solas, hay algo que tú debes dejar
para lograr la renovación que necesitas. Y en realidad es lo que suele atravesarse en el camino de la renovación, de la reforma. Queremos lo nuevo, pero no queremos dejar la otra cosa. Si es solo con la gracia, debo dejar mis obras, mi forma de ganarme la gracia de Dios. Pero me gustan algunas de las cosas buenas que he hecho y no quiero dejarlas ir. Quiero sentir que fui en parte yo quien hizo que Dios me amara, y como no puedo soltar eso, nunca experimento la gracia de Dios. O solo con la Escritura. Debo dejar mi versión de la verdad y me gusta mi versión de la verdad. La desarrollé por muchos años. Se necesita mucha humildad para dejar ir mi versión de la verdad. Pero si quiero confiar solo en la verdad de Dios, debo dejar mi versión. O solo con la fe. Quiere decir que debo abandonar la dirección en la que yo quiero ir para vivir solo por la fe. Y con solo en Cristo, debo dejar ir todos los otros lugares donde buscamos esperanza. Debo soltarlos. Yo recuerdo, hace muchos años, éramos niños, construimos un puente de 3 cuerdas sobre un río del tipo que tiene 2 cuerdas arriba y una al fondo en la que caminas para poder cruzar. Y después de reconstruirlo, lo cruzamos y un niño tenía miedo de hacerlo. Finalmente se subió, fue el último, estaba tratando de cruzar y, como hacen todos los niños, lo dejamos solo para que cruzara por sí mismo. Pensamos que lo lograría, que estaría bien. Así que nos fuimos caminando por el bosque. En unos minutos de repente oímos ¡ayuda! ¡Ayuda! Y regresamos para tratar de ayudarles porque parecía muy desesperado. Dimos vuelta en una esquina y empezamos a reírnos porque estaba colgado de la cuerda inferior, solo del fondo estaba colgando, pataleando en el aire con los ojos cerrados gritando ¡ayuda! ¡Ayuda! Y sus pies estaban a 6 pulgadas del suelo. ¿Tú sabrás qué le dijimos que hiciera? ¡Suéltate! Algunos de nosotros siempre debemos abrir los ojos y soltarnos. Debemos abrir los ojos a lo que nos aleja de todas esas cosas buenas que Dios quiere hacer en nuestra vida, para ver en qué podríamos estar firmes. Solo en la gracia, solo en la fe y solo en Cristo. La Biblia dice en Salmos 33:22 que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Tengo que admitirlo. Es fácil poner mi esperanza en otras cosas. Creo que así somos la mayoría. Queremos esperar solo en Cristo, pero hay muchas otras cosas en que podemos poner nuestra esperanza. Una de las razones para venir a este lugar a buscar una reforma personal es que habíamos puesto nuestra esperanza en otras cosas. Así que esperas en cosas materiales y te decepcionan. Quizás te decepciona perderlas, o quizás te decepcionan porque todavía las tienes, pero te das cuenta que no te dan lo que realmente quieres, no te dan la esperanza que necesitas por dentro, son solo cosas. ¿Qué debes hacer? Dejar ir tu esperanza en cosas materiales y esperar solo en Cristo. O quizás esperas en una persona y te decepciona, porque decepcionamos a los demás, no somos perfectos, ninguno. Toda persona merece tu amor. Ninguna persona, excepto por Cristo Jesús, nadie merece tu esperanza, porque lo más probable es que te decepcione. Somos seres humanos. Cuando pones tu esperanza en una persona y te decepciona, es una invitación a no vivir en decepción, sino que esperar solo en Cristo. O pones tu esperanza en ti mismo y hasta tú te decepcionas. Espera solo en Cristo. Haz lo que el apóstol Pablo hizo cuando necesitó una reforma en su vida personal. Filipenses 3:7 habla de eso. Pablo dice, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y Pablo está hablando de sus logros aquí, en lo que había puesto su esperanza. Tenía muchos logros en su vida. Y dijo, tuve que tirar todas esas cosas para poder descubrir lo que significaba esperar solo en Cristo. Y de ahí vino mi reforma personal. ¿Y qué necesitas soltar? Esa es la pregunta. ¿Qué necesitas dejar para experimentar este tipo de esperanza? A veces son hasta cosas espirituales las que necesitamos dejar. Has puesto toda tu esperanza en que Dios conteste esa oración. Ahí está toda tu esperanza ahora. Y te digo que si Dios contesta esa oración o no, y yo espero que sí la conteste, pero contesta esa oración o no, aún puedes esperar solo en Cristo. Porque la esperanza que Él te da es mayor que incluso esa oración. La opción de reforma personal es dejar ir cualquier cosa en la que hayas decidido esperar y elegir esperar solo en Cristo. Ahora Bodhi va a hablarnos de la quinta
elección de reforma personal. Así que nos apoyamos solo en la gracia. Confiamos solo en la Escritura. ¿Qué sigue? ¿Estás despierto? ¿Estás ahí? ¿Qué fue? Bien, ¿qué sigue después de eso? Esperar en Cristo. Gracia, fe, Cristo. Y entonces solo el final es vivir para la gloria de Dios. Vivir solo para la gloria de Dios en latín era sola Deo gloria. Todas las cosas, todo para la gloria de Dios, solo para la gloria de Dios. Es de esto que se trata la adoración. Es el porqué de la gracia, la fe en Cristo. Es el porqué, es a dónde nos conduce. Es todo solo para la gloria de Dios, eso es adoración. La adoración no se trata de palabras o canciones o los rituales que hacemos. La verdadera adoración es cómo vives tu vida ante Dios. Tu vida personal, tu vida familiar, tu vida comercial, tu vida en la iglesia, tu vida social, donde toda la vida se vive para la gloria de Dios. Eso es la verdadera adoración. La Biblia lo dice en Colosenses 3, nos dice: y todo lo que hagan, en otras palabras, en cada parte de tu vida, en toda la vida, hagas lo que hagas, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Todo para la gloria de Dios. Bien, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Y qué significa? Cuando decimos gloria a Dios, o le damos a Dios la gloria, o en realidad hay dos cosas diferentes. Hay una debilidad en el idioma de usar la misma palabra para dos cosas. Pero en las Escrituras, el Antiguo Testamento, cuando hablamos de dar la gloria a Dios, la palabra hebrea es halal. Halal es de donde viene la palabra aleluya. Halal, y significa alabar o exaltar, en realidad es presumir de alguien más. Así es. Se trata de dar gloria a Dios. Voy a presumir del Señor, voy a darle alabanza. Pero la gloria de Dios es algo enteramente diferente. Tendemos a pensar en la gloria de Dios en términos de luz o esplendor, como cuando lees la Escritura que dice: la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Pero la palabra hebrea para la gloria de Dios es otra palabra, es la palabra kabod, K-A-B-O-D, kabod, y tiene menos que ver con luz que lo que tiene que ver con peso, con sustancia, con presencia, con densidad. Es como la diferencia entre el sol y la luz del sol. Sí, hay luz del sol, pero hay mucho más en el sol que solamente luz. Y sí está la luz de la gloria de Dios, pero la gloria de Dios es también más que solo luz. ¿Y por qué es importante que lo entendamos? Digo, ¿qué diferencia tiene para nosotros hoy? Cuando decimos gloria a Dios y la gloria de Dios, ¿qué me importa eso a mí? Bien, hay un principio de vida que vamos a ver, porque una y otra vez en el Antiguo Testamento leemos la frase: la gloria del Señor llenó el templo. La kabod, la presencia, el peso. La gloria del Señor llenó el templo. Déjenme mostrarles dos instancias de esto en la Escritura. En Éxodo capítulo 40 dice: Moisés no podía entrar en la tienda de reunión, el lugar de adoración, porque la gloria del Señor llenaba el santuario. Y en Primera de Reyes 8 dice: y por causa de la nube, los sacerdotes no pudieron celebrar el culto, pues la gloria del Señor había llenado el templo. Hay muchos otros ejemplos de esto en las Escrituras, pero ahora quiero que hagamos la conexión aquí, porque la adoración y la gloria, la presencia de Dios, van juntas. En el Antiguo Testamento, Dios dio a conocer su gloria en su templo. Dio a conocer su presencia distintivamente, de manera patente, poderosamente, en el templo. ¿Qué era el templo? Era el lugar de adoración, y era el lugar donde habitaba Dios, en la tierra. ¿Dónde está el templo hoy? Sí, la gente señala: está aquí, eres tú. El templo de Dios ya no es un edificio. Eres tú, no mora en edificios, Él mora en su gente. Mira lo que dice la Biblia en Hechos 17. El Señor del cielo y de la tierra
no vive en templos construidos por manos humanas. Y en 1 Corintios Pablo dice, ¿acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios, y que ustedes no son dueños de sí mismos? Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado, por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios, tu cuerpo, tu carne y tu sangre. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Y qué es el templo? El lugar de adoración. Y es el lugar donde vive Dios en la tierra. Creo que si hubieras podido ver sobre el hombro de Dios, cuando estaba formando a Adán del polvo del suelo, y le hubieras dicho, Dios, ¿qué haces? Él habría dicho, construyendo un templo. Y era un templo que no ocuparía durante miles de años, no hasta la venida de Jesús. Pero en el momento de la crucifixión de Jesús, cuando la Biblia dice que la cortina que estaba en el templo, que separaba a Dios del hombre, en el momento de su crucifixión, esa cortina se rasgó por la mitad. Se rasgó por la mitad. Y no fue solo para que pudiéramos entrar, fue para que Dios pudiera salir. Era Dios abriéndose paso, de manera que ya no mora detrás de una cortina, escondido en un edificio en algún lugar. Él vive en su gente. Él vive en ti, que ahora eres el lugar de la presencia de Dios en la tierra. Bajo el viejo pacto del Antiguo Testamento, cuando la gente daba gloria a Dios, halal, gloria a Dios en el templo, con adoración, Dios llenaba el templo con su gloria, el kabod, su presencia. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, cuando llenas este templo, el templo que tú eres, el templo de tu carne, cuando llenas este lugar con adoración, allanas el camino para que la gloria de la presencia, la sustancia de Dios, entre y se pose sobre tu vida. Su densidad, su poder de estar en tu vida, es un principio de vida, que cuando glorificas a Dios con tu vida, invitas a la gloria de Dios a posarse en tu vida. Cuando glorificas a Dios en tu casa, invitas a la gloria de Dios a posarse en tu casa. Cuando glorificas a Dios en tu negocio, estás invitando a la gloria de Dios, la presencia de Dios, a posarse en tu negocio. Cuando glorificas a Dios en tus relaciones, invitas a la gloria de Dios a posarse en tus relaciones. Y eso significa vivir toda la vida, soli Deo gloria, solo para la gloria de Dios. No es solo con tus palabras. Es como vives, está en tus acciones, tus decisiones, las elecciones que haces, cómo interactúas con la gente, que todas las cosas que hagas, todo lo que hagas, todo sea para la gloria de Dios. Y es también hacer espacio para que la gloria de Dios se pose en tu vida. Dios quiere que su gloria se pose en ti. Quiere que su gloria se pose en tu casa cada día. Adóralo cada día. En tu forma de hablar y en tu forma de vivir, invítalo a llenarte de forma fresca con su presencia y poder cada día. Invítalo a tomar su lugar en el trono de tu corazón. Luego haz lugar para que Él lo haga, viviendo toda tu vida para la gloria de Dios. Y luego mira cómo te transforma. La Biblia dice con más y más gloria, a semejanza de su propio Hijo. La Biblia dice así: donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. En otras palabras, entre más glorificas a Jesús con tu vida, más te vuelves como Jesús. Y eso es experimentar una reforma personal, apoyarte solo en la gracia, confiar solo en las Escrituras, es la plomada, el estándar de fidelidad de tu vida. Que camines solo en la fe, que esperes solo en Cristo y que vivas tu vida solo para la gloria de Dios. La reforma personal de Lutero
cambió al mundo, y la tuya también podría. Oremos por eso. Inclinemos la cabeza. Padre, te agradecemos por los hombres y mujeres de fe que nos han precedido, que han hecho una diferencia, que nos han mostrado el camino. Te agradecemos, Señor, la verdad que nos enseñas en la Escritura, la verdad que vemos reflejada en la vida de estos reformadores. Ayúdanos a ser gente que se apoya solo en la gracia, que confía solo en tu palabra, en la Escritura, como estándar de fidelidad. Señor, ayúdanos a ser gente que se apoye en la gracia sola, que confíe en tu palabra, solo en la Escritura, como estándar de vida. Ayúdanos a ser gente que camine solo en la fe, no por vista, que ponga su esperanza en Cristo y que viva solo para tu gloria. Y en este momento de oración, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, si nunca has recibido gracia de Dios en tu vida, hazlo justo ahora. Si has estado intentando, si has tratado de ser salvo, pero nunca te has rendido a la gracia de Dios. La salvación es por gracia, mediante la fe en Cristo. Y quiero darte la oportunidad ahora, y en la quietud de tu propia oración personal. Solo di: Señor, me rindo a ti. Creo firmemente en lo que tu palabra dice, que la salvación es solo por la gracia, no hay nada que pueda hacer para comprarla o ganarla. Y es solamente por la fe, no hay nada que pueda hacer por obras. Y es solo en Jesucristo. Él es el único camino. Así que, Señor, hoy te digo que te abro mi corazón. Quiero vivir, quiero experimentar una reforma personal y quiero vivir mi vida para la gloria de Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.